Hoy vamos a explorar una de las confrontaciones, yo diría, más fascinantes de toda la historia. Y ojo, que no es una pregunta cualquiera, una pregunta hipotética. No. Esto pasó de verdad. Y la respuesta, la respuesta cambió para siempre cómo entendemos la guerra, la ciencia y, sobre todo, el poder del intelecto. A ver, tratemos de imaginar la escena. Tienes a las legiones romanas que eran imparables lanzándose contra una ciudad. Y de repente, todo ese poderío se frena en seco. ¿Por quién? Por una sola persona. Y lo más increíble de todo es que este testimonio no viene de un aliado, viene del propio enemigo. El historiador romano Tito Livio es el que admite que, algo completamente insólito estaba pasando allí. Para ponernos en contexto, estamos en plena Segunda Guerra Púnica, el conflicto titánico entre Roma y Cartago, nada menos. Y en medio de todo eso está Siracusa, una ciudad-estado griega riquísima en Sicilia. Había sido aliada de Roma durante décadas, pero en el 215 a.C. hay un cambio de liderazgo y decide ponerse del lado de Cartago. Claro, para Roma esto era una traición en toda regla, una amenaza estratégica inaceptable. La conclusión era clara: Siracusa tenía que caer. Entonces, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Quién era ese un solo hombre que se atrevía a interponerse en el camino de Roma? Pues aquí viene la primera gran sorpresa de esta historia. El defensor de Siracusa no era un general, ni un rey guerrero, ni nada por el estilo. Era un matemático de 74 años, un erudito famosísimo por sus trabajos en geometría y astronomía. Un hombre que, de la noche a la mañana, se vio obligado a convertir todo su conocimiento teórico en armas de guerra. A ver, para entender bien a Arquímedes, hay que entender el mundo en el que vivía. Nació en una familia con dinero, lo que le permitió dedicarse en cuerpo y alma al estudio. Viajó a Alejandría, que era el centro del saber del mundo en aquella época. Allí se empapó de las enseñanzas de Euclides y de otros grandes pensadores. Pero claro, toda esa vida tranquila de investigación se vio truncada de golpe por la geopolítica. Y esto nos lleva a la gran paradoja de su figura, que es fascinante. Según el historiador Plutarco, Arquímedes en realidad despreciaba la aplicación práctica de su conocimiento. Para él, la belleza estaba en lo abstracto, en la pura geometría. Sus inventos, según él, eran simples diversiones, pasatiempos. Y sin embargo, fueron precisamente esas diversiones las que pusieron en jaque a la maquinaria de guerra más potente del planeta. ¡Increíble! Bueno, pues vamos a ver exactamente cómo esa mente tan brillante se materializó en el campo de batalla. La genialidad de Arquímedes no fue crear una única superarma, para nada. Lo que hizo fue diseñar todo un sistema de defensa integral. Se puso a analizar las tácticas romanas y creó una contraestrategia para cada movimiento. ¿Que se acercaban? Pues ¡zas! Las catapultas de corto alcance los machacaban. ¿Que se quedaban lejos? Pues las de largo alcance hacían su trabajo. Y si por un casual lograban llegar al pie de la muralla, les esperaba una lluvia de proyectiles desde unas aberturas casi invisibles. Una locura. Pero, sin duda, su invento más espectacular, el que sembró el pánico, fue la famosa garra, o como la llamaban, la mano de hierro. Es que hay que imaginarse el terror de los marineros romanos, ver cómo un brazo gigantesco sale de la muralla, te engancha el barco, lo levanta por los aires como si fuera un simple juguete y lo estrella contra el agua o las rocas. Esto era guerra psicológica en estado puro, además de física, claro. Tanto es así que el propio comandante romano, el cónsul Marcelo, que no era un cualquiera, era un general brillante y con muchísima experiencia, tuvo que reconocer la superioridad del ingenio de Arquímedes. Esta frase es suya, que está llena de frustración, pero también de un punto de admiración, demuestra el impacto demoledor que estas defensas tuvieron en la moral romana. Ahora, un momento, hay que separar los hechos de la ficción. Esa famosa historia del rayo de la muerte, de los espejos que incendiaban barcos, pues lo más probable es que sea solo eso, una leyenda. ¿Por qué? Pues porque las fuentes históricas más fiables, las más cercanas a los hechos, no dicen ni pío sobre esto. Y además, los experimentos modernos demuestran que la física detrás es como poco muy difícil de aplicar en una batalla real. La verdad es que no hace falta. La realidad con las garras y las catapultas ya era suficientemente increíble. Pero claro, ni siquiera el mayor de los genios puede desafiar para siempre al destino. Y sobre todo, al poder de todo un imperio. Y así fue. Después de casi 2 años de asedio, los romanos por fin encontraron una brecha. Aprovecharon un festival religioso y consiguieron entrar en la ciudad. El ingenio de un hombre había retrasado lo inevitable, pero no pudo evitarlo. Y es justo aquí donde la historia de Arquímedes da su giro más trágico. Fijaos, el cónsul Marcelo había dado órdenes muy claras. Quería a Arquímedes vivo. Sentía una admiración profunda por él. Pero en medio del caos del saqueo, la historia se vuelve confusa. Hay varias versiones.
Una de ellas cuenta que un legionario encontró a Arquímedes tan concentrado en un problema matemático que simplemente ignoró sus órdenes. El soldado, claro, se lo tomó como una insolencia y lo mató allí mismo. Hay otra versión que tiene una ironía terrible. Dice que Arquímedes llevaba sus instrumentos matemáticos en una caja, seguramente para presentárselos a Marcelo, pero unos soldados la vieron, pensaron que era un tesoro y lo mataron para robársela. Los mismos instrumentos que salvaron la ciudad acabaron causando su muerte. Tremendo. Y luego está el relato más famoso, el más icónico, el que ha pasado a la historia. Un soldado entra en su casa y lo encuentra totalmente absorto dibujando un diagrama en la arena. El soldado le ordena que se detenga, y la última preocupación de Arquímedes no es su vida, es su trabajo. Grita, «¡No toques mis diagramas!» y el soldado enfurecido lo mata. Es que sus últimas palabras son el resumen perfecto de toda su vida, el pensamiento puro por encima de todo lo demás. La muerte de Arquímedes fue, sí, el fin de un hombre, pero fue el comienzo de una leyenda inmortal, porque su verdadero legado va mucho más allá de la guerra. Pensemos, por ejemplo, en el número pi. Muchísimo antes de que existieran las calculadoras, Arquímedes consiguió el cálculo más preciso de su tiempo. ¿Cómo? Pues usando polígonos de hasta 96 lados, una barbaridad, y logró acotar su valor con una precisión que era simplemente asombrosa. Para la época fue un logro computacional increíble. Pero es que sus contribuciones a la ciencia son monumentales. El principio de flotabilidad, el del famoso grito de Eureka en la bañera, la ley de la palanca con esa frase mítica de «dadme un punto de apoyo y moveré el mundo», desarrolló métodos que eran, en esencia, un precursor del cálculo integral, 2000 años antes de Newton y Leibniz, e incluso llegó a construir un planetario mecánico, una auténtica maravilla de la ingeniería de la antigüedad. Pues lo más curioso de todo es que, de todos sus logros, de todas estas cosas increíbles, la que más enorgullecía al propio Arquímedes no era una máquina de guerra ni un invento práctico. No, era un descubrimiento de geometría pura. Una relación matemática elegantísima, la de 2:3, entre el volumen de una esfera y el del cilindro que la rodea. Hasta tal punto llegaba su pasión que pidió que ese diagrama fuera lo que grabaran en su lápida. Y aquí viene un giro poético de la historia, porque más de un siglo después, el orador romano Cicerón consiguió encontrar su tumba, que ya estaba olvidada y cubierta de maleza. ¿Y cómo la reconoció? Pues por ese mismo símbolo. La idea, el diagrama, sobrevivió al hombre, a la ciudad e incluso casi al recuerdo. Y todo esto al final nos deja con una última reflexión. Arquímedes es recordado, sí, por defender Siracusa, pero su verdadero impacto, su legado de verdad, está en las ideas. Ideas que derribaron las murallas de la ignorancia para siempre. Su historia, en el fondo, nos obliga a plantearnos qué es lo que perdura de verdad, las hazañas de un momento o el conocimiento que se proyecta hacia la eternidad.